La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Martes 16 de abril de 2013. Son las 10:38. En el programa de hoy trataremos las recientes elecciones venezolanas y la intentona golpista de los opositores. Para ello, contaremos con Javier Martínez y María José, del Círculo José Martí de Huesca, y con Mario, del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Además, tendremos conexión telefónica con David Jarne, residente en Venezuela, que nos pueda dar información de primera mano. Hollywood, reportaje especial de la Manía República, la reacción, memoria histórica con la carrera espacial y mucho más en el programa de hoy, número 24 de Isca Radio, que comienza ahora. Estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo. Conecta con Isca Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM.
o a través de www.iscararadio.tk. Iskara Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Tras las recientes elecciones venezolanas del pasado domingo, 14 de abril, en las que el antiguo canciller de la República, Nicolás Maduro, fue proclamado presidente por un 50,7% de los votos, las reacciones tanto nacionales como internacionales no han tardado en aparecer. El candidato opositor, Enrique Capriles, a la vez que empujaba a su electorado a salir a la calle para matar a la revolución, exigía el recuento del 100% de las papeletas, gesto que han tomado como referencia e imitado en bloque todas las pseudodemocracias occidentales. ¿Qué panorama sociopolítico va a realizarse a corto y largo plazo en Venezuela? ¿Por qué esa reacción del pro-yanqui Capriles? ¿Esta intentona de golpe de Estado estaba ya orquestada, planificada? Para responder a estas y muchas otras preguntas, están aquí María José y Javier Martínez, del Círculo José Martí de Huesca, que ha vivido en particular Javier Martínez en Venezuela y que cuenta con mucha experiencia radiofónica, y con Mario del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, conocido colectivo solidario y trabajador de Zaragoza. En la segunda parte del programa, la oportunidad y privilegio, diría yo, de tener al otro lado del teléfono a David Jarne, ostense crianza y residente en Venezuela, donde divulga los logros de la revolución bolivariana en una pequeña radio comunitaria llamada Socialismo Barbarie, en San Cristóbal, provincia de Táchira, tradicionalmente opositora. David nos comentará cómo está el ambiente en una ciudad que ha sido prácticamente sitiada por estas turbas fascistas pro-capriles. Finalmente, en la tercera parte del programa, tendremos guardado un reportaje que hicimos para la Mania República, en Zaragoza. Hollywood contra el comunismo, el apartado de memoria histórica sobre la carrera espacial y el vuelo de Yuri Gagarin, y mucho más, aquí en Iskara Radio, el programa de Juventud Comunista en Aragón. Comenzamos el programa de hoy presentando a compañero del Comité de Solidaridad Internacionalista, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Coméntanos, para entrar un poquito en materia, ¿qué es y cuándo surge el Comité de Solidaridad? Bueno, el Comité de Solidaridad Internacionalista es un comité ciudadano de obreros y obreras que surge de años ya, en el 79 o en el 78, dependiendo con quién hables, en torno a los círculos de solidaridad con la revolución sandinista. A partir de ahí se va desarrollando y va ampliando también su campo de trabajo en la solidaridad, de forma que en la actualidad trabajamos con diversos países, casi todos de Latinoamérica, como Guatemala, Nicaragua, Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras. Bueno, la verdad espero que ninguno me mate por dejarme. Y también a través de otra gente podemos estar colaborando con Sáhara y con Palestina. Muy bien, y ya lo has comentado, pero ¿qué clase de actividades y contactos tenéis? Contactos ya has comentado, así que ¿actividades? Sí, nosotros sobre todo hacemos lo que denominamos, nos encanta denominar, es solidaridad política. Al final lo que tratamos de hacer es solidaridad de clase y solidaridad obrera. Es que al final no es más que encontrarte con otros obreros y obreras y decir qué podemos hacer juntos, ¿no? Y muy bien, y nada, para acabar esta rondita de preguntas rápidas, ¿cómo puede participar la gente? Bueno, participar en el comité, como en casi todas las cosas, es fácil, ¿no? Solo tienes que acercarte a él y entrar un poco en las dinámicas de trabajo. Sobre todo lo que hacemos es sensibilizar acerca de la problemática, pero también de las victorias que tienen los movimientos populares en los países con los que trabajamos. Y también en verano uno de nuestros puntos fuertes son las brigadas internacionales, ¿no? Donde con estos mismos movimientos podemos poner en contacto a gente que quiera llegar y viajar y conocer las realidades que tienen. Pues genial, fenomenal. Ahora es vuestro turno, Javier y María José, de presentar el Círculo José Martí de Huesca. No sin antes recordar que ha sido ellos mismos quienes han pedido colaborar en el programa de hoy, gesto que agradecemos mucho y que recordamos a la audiencia que cualquier cosa que pueda o quiera aportar, que nos escriba. Buenas noches. Muy buenas noches. Que cuando empezó el Círculo Solidario José Martí, efectivamente, pues no comenzó hace tanto como el CSI, el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, sino que comenzó hace poco más de un año en Huesca. Nació alrededor de los movimientos sociales de Huesca, sobre todo catalizados por gente que estaba en ese momento en el 15M, y bueno, y a partir de ahí pues fue trabajando hasta este año, y bueno, ha sacado también una revista, en fin. La pregunta de cuándo surgió es hace un año, un poco más. Sí, bueno, y aparte del círculo, siempre decimos José Martí de Huesca, pero realmente sentimos como nos estamos extendiendo al mundo entero, ¿no? No solo a Venezuela, sino a toda América Latina. Genial. ¿Y qué clase de actividades y contactos tenéis?
Pues actividades, preferentemente intentamos formarnos porque notamos cuando estábamos, bueno, también las personas que estaban en el 15M notaban que faltaba cierta formación en cuanto a alternativas para poder proponer un modelo de Estado diferente y un modelo de sociedad, ¿no? Entonces comenzamos profundizando en la formación, de ahí salieron diferentes artículos que luego dieron lugar a la primera revista que hicimos, que se llamó La Luciérnaga, que se puede encontrar en internet cualquiera que la quiera buscar, o La Luciérnaga, o en aragonés, que es Acuqueta de Luz. Y además de eso, ahora estamos bastante metidos con, precisamente ya que estamos aquí en una radio libre, estamos creando una radio libre en Huesca también en colaboración con otros compañeros, y esperamos que esté disponible la semana que viene, para el martes que viene, que se llamará Radio Pirineo, emitirá lo más seguro en el 102.6 de la FM, y esperamos que la gente lo pueda seguir también, que creemos que es algo fundamental que los medios de comunicación se abran a las personas y que no solo lo lleven las grandes empresas, ¿no? Sí, de hecho, eso que dice el compañero Javi, pues lo hemos comprobado y creemos que es uno de las armas principales con que cuenta la revolución en Venezuela, ¿no? O sea, cómo se va ganando terreno comunicacional por parte de la radio comunitaria, en las que cualquier persona pues puede hablar, ¿no? Y vamos rompiendo la hegemonía discursiva con que cuentan los medios de comunicación del poder, ¿no? Capitalista. Totalmente de acuerdo. Y ahora dejamos con los compañeros que recordarán cómo podéis contactar con nosotros. Vale. Os recordamos que podéis escucharnos en el 102.8 de la FM o en radiomai.com/online. Podéis encontrarnos en iskraradio.tk, en Facebook Iskra Radio, en Twitter Iskra Radio también. Recordamos el hashtag de hoy, Iskra Venezuela, y nuestro correo iskraradio@gmail.com. On est encore là, yeah. On vit indépendant quoi qu'il arrive. Y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, pour le bio. Quoi qu'il arrive, t'inquiète. On est là pour foutre ça sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Ahora sí, entramos en materia. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hace tan solo unos meses, Hugo Chávez barría a Capriles en las presidenciales de octubre. Hoy nos encontramos con un 51 y 49%. ¿Qué ha sucedido? ¿Tan importante era la figura del líder? Bueno, precisamente hablando antes con una camarada, ¿no?, que está en el barrio 23 de enero de Caracas, hablábamos de eso, ¿no? Yo le preguntaba y me decía, mira, es que ha sido una guerra mediática, ha sido una guerra psicológica. O sea, ella achacaba la pérdida evidente de votos, porque esperábamos y deseábamos, ¿verdad?, los 10 millones, y ella lo achaca a una guerra psicológica continua que ha ejercido la oposición allá, ¿no? Por mi parte, pues la verdad que el discurso continuo, ¿no?, que tenía Hugo Chávez, recordando a cada uno de nosotros quiénes somos y de parte de quién estamos y quién es el enemigo, esa pérdida es irreparable, ¿no? Confiamos en que la sociedad venezolana pues se haga cargo del proceso revolucionario. Y también otra cosa que me ha dicho la camarada Yasmín, ¿no?, como si estos golpes los necesitamos, ¿no? Algo así, me ha dicho, tranquila mi amor, que de esta ya nos defendimos, del golpe de 2002, estamos todos en la calle, y de alguna manera este golpe como que nos va a reforzar más el sentimiento de la conciencia revolucionaria. Muy bien. En Venezuela, en los periódicos españoles, Venezuela, en periódicos franceses, en todos los medios, en las televisiones, ¿por qué nos interesa, sobre todo en España, tanto Venezuela y sus elecciones? ¿Qué está pasando en Venezuela que hagan que los medios de comunicación europeos, en especial españoles, pongan su punto de mira en un país que en principio no tiene mucho peso estratégico? Venezuela es por dos razones. Una suele decirse que es el petróleo, que bien puede ser una, pero sobre todo la fundamental es que es un modelo de sociedad diferente, un modelo de Estado diferente al que tenemos en Europa, y eso es lo que de verdad duele aquí, ¿no? El ir a un país en el que
consigues que la universidad sea gratis para todo el mundo, con comida y cena para todo el mundo que va a la universidad, transporte público gratuito, la sanidad, es universal y gratuita hasta para los extranjeros. Es decir, se está intentando poner la jornada laboral en 6 horas. Es totalmente diferente a lo que se está haciendo aquí, que se tiende a la privatización de todo lo público. Allí se tiende a lo contrario, ¿no? A esa... se ha tenido que nacionalizar ciertas empresas, evidentemente, cuando no cumplían con la legislación no tiembla la mano y se nacionalizan, no como aquí, que se pone una multa que sale mejor el que te pongan la multa y te sigues lucrando muchísimo más. Es decir, eso es lo que de verdad molesta. Por eso se intenta ocultar todo lo que se hace en Venezuela y tacharlo de negativo, incluso inventándose historias o contando la situación a medias para desacreditar eso. Bueno, en el marco de la globalización en el que nos hallamos, ¿no? Y siendo, coherente, pues la lucha está entre el capital, ¿no? Y el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, ese es nuestro campo de batalla, un campo de batalla mundial, y el hecho de que un país como Venezuela, ¿no?, que está condenado ahora mismo, como toda América Latina y como España y el sur de Europa, al imperativo del capital, es decir, a ser una colonia, el hecho de que Venezuela se rebele y le gane una batalla al capital, pues es realmente peligroso, ¿no?, para los poderes en España, en Europa y en el mundo entero. Entonces, realmente lo que se está jugando en las elecciones en Venezuela no es un presidente u otro, ¿no?, como acá, ¿no?, que se está jugando la lucha de clase. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Totalmente de acuerdo. Y Mario, en España ahora mismo, y desde hace unos años, estamos sufriendo un paquete neoliberal que nos está cayendo encima, como bien ha dicho la compañera, desde el capital mismo. En Venezuela, ¿a qué altura de la historia están? ¿Ya han sufrido ese paquete? A ver, me gustaría tal vez ampliar un poquito lo de antes, porque no me parece que solo Venezuela sea eso. Venezuela es algo más. Es decir, la descripción, por ejemplo, de grandes garantías sociales también lo pueden tener los países nórdicos, ¿no? Venezuela lo que tiene, lo que es importante y por lo que yo creo que le dan por todos lados, es porque plantea un sistema de reparto diferente. Un sistema de reparto, sobre todo, de algo que ya se ha ido de la palabra, pero hay que volver a retomarlo y cuanto antes, que es el reparto de la plusvalía del trabajador diferente. Y eso es lo que hace que Venezuela sea muy peligroso. Quiero decir, países como Brasil, que pueden plantearse caretas de izquierdas, pero luego entran dentro de la lógica de intercambio capitalista, pues son un encanto. Pero Venezuela no es así. Venezuela plantea asimetrías económicas entre los países y la solución de esas asimetrías en el intercambio global. Y eso es lo que realmente para mí hace que a Venezuela le den. Al final a Estados Unidos le da lo mismo como tú tengas a tu gente. Lo que quieres es encontrarte su materia prima barata, que eso suele hacer que tengas a tu gente mal, ¿no? Pero eso es lo que plantea Venezuela. Entonces, ojito que va más allá de un modelo de Estado. Ataca a algo que es la línea de flotación de la estructura, que es el reparto de la plusvalía del trabajador. Y en este reparto, ¿quiénes son los personajes? ¿Quién es Nicolás Maduro? Es un hombre fuerte del movimiento Quinta República, ahora Partido Socialista Unido de Venezuela. Es en cambio un oportunista, una segunda persona, una marioneta. Bueno, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos, hombre. Nicolás Maduro es comunista, ¿vale?, de tradición y de familia, y es un trabajador también, es el hombre de confianza del comandante, y además yo creo que el problema que realmente ha puesto de los nervios a la oposición, a la oligarquía y a la CIA y a España y a todo el mundo, es que se ha comprometido con el Partido Comunista de Venezuela a hacer la transición al socialismo en su legislatura. Porque hasta ahora Venezuela se ha comportado como una socialdemocracia, ¿no? Lo revolucionario es que para ella no toca la socialdemocracia, ¿no? Por eso molesta, ¿no? Porque que los suecos sean socialdemócratas, pues vale, pero a Venezuela no le toca, igual que a España. Entonces, ser socialdemócrata en una zona que está decidido que sea colonia, eso es insurgencia, rebelión y revolución, eso está perseguido. Entonces, claro, ese compromiso de Maduro no hemos de olvidarlo. Él se ha comprometido y tiene el apoyo del Partido Comunista de Venezuela por ello, ¿no? Y estaba en el programa, ¿no? El objetivo del programa electoral de Chávez estaba, y de hecho yo cuando estuve en Venezuela este verano se hablaba y lo hablábamos, ¿no? Nadie ha dicho que sea fácil la transición al socialismo, pero era así. Es cuanto menos curioso que hayan elaborado una etapa de transición al socialismo que pretende ser otra etapa de transición.
En cualquier caso, es un tema interesantísimo. Sin embargo, nos tenemos que centrar en el otro personaje, en el otro... Esta sí, marioneta. ¿Quién es Enrique Capriles? ¿Qué le hace tan atractivo políticamente? Pues Enrique Capriles es el candidato de la oposición que defiende los intereses de la oligarquía venezolana, lo que hacía referencia a María José, ¿no? De que no le toca a Venezuela ser socialdemócrata porque es una colonia, y es una colonia principalmente porque ha sido explotada por ciertos países del norte y porque la oligarquía allí lo ha mantenido así y se ha lucrado con ello. Y representa esos intereses y evidentemente están dispuestos a hacer cualquier cosa por llegar al poder. Perdón. Sí, no. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? Enrique Capriles preguntaba, pues, a un señor que no es un trabajador, no es clase obrera, ha estudiado en Miami, pertenece a la familia, ¿no?, a la oligarquía de Coicopellano, de la Mesa de Unión Democrática, en fin, y es un señor, pues, que, pues, a mi juicio, pues, en fin, la imagen que da es la del típico jovencito de una teleserie, ¿no? Algo así, tiene, ¿verdad? Una estética muy diferente a la de Maduro, ¿no? Y bueno, pues gusta a determinado tipo de gente. Enrique Capriles, su familia, quiero decir, tiene supermercados, tiene un periódico, o sea, el señor viene de donde viene y representa lo que representa, es así, o sea. Y también son muy útiles de nombrar, en fin, sus contactos con el imperialismo yanqui, está claro. Por supuesto. Claro que sí. Y además sus contactos con la prensa. Venezuela es un país muy atacado por los medios de comunicación internacionales, tanto dentro como fuera del país. ¿Qué papel juegan dentro y fuera de Venezuela? ¿Y serían en realidad este cuarto poder o en realidad serían el poder? Prácticamente muchas veces se habla de que Chávez tiene los medios y todo eso, y el 80% de los medios de Venezuela son privados y son antichavistas totalmente. Eso nos lleva a lo de antes, ¿no? ¿Por qué te venden que la mayoría de los medios son chavistas? Pues porque Venezuela molesta en el mundo y se intenta vender lo negativo. Poco más te puedo decir de los medios, yo creo. Es decir, Capriles no solo se relaciona con Estados Unidos, con Felipe González también es muy amigo, o sea, que tenemos aquí de todo, ¿no? Los medios, yo siempre me gusta puntualizar una cosa, porque normalmente las palabras definen ya a qué nos enfrentamos. Bueno, no son medios, son empresas de comunicación. Y como todas las empresas de comunicación responden a una junta de accionistas, tanto los españoles como los venezolanos, que tiene unos intereses políticos, económicos. Y si antes estábamos viendo a Capriles como un señor que viene de familia rica, que representa a las familias que tienen grandes empresas, pues simplemente lo que están haciendo los medios es defender sus intereses de empresa. Entonces, a mí en eso me gustaría siempre hablar más de empresas de comunicación que de medios de comunicación. Porque ya cuando hablas de empresas de comunicación ya estás situando a qué se deben y qué van a trabajar, ¿no? Aquí en España, las empresas de comunicación que tenemos, muchas de ellas tienen intereses profundos en Latinoamérica. Tanto directos controlando cadenas como indirectos participando en empresas extractivas. Entonces está claro que a ellos lo que les interesa es entrar en el discurso del libre mercado, de la intervención extranjera y básicamente del expolio, ¿no? Yo por eso creo. Ha sido muy llamativo durante la campaña cómo Capriles se ha apropiado un poco del discurso del comandante, ¿no? Y cómo, pues, yo qué sé, parecía más socialista que nadie, ¿no? O sea, nadie se lo cree, creo yo, ¿no? Incluso hablaba de hacer casa y visitaba, o sea, ha imitado, o sea, Capriles ha imitado. Y también hay que resaltar que Capriles, pues, en fin, parecía que no se quería presentar a las elecciones contra Maduro. Parecía que iba un poco obligado de cabeza de turco para perder y que afirmó su candidatura por internet, ¿no? O sea que, en fin, Capriles, pues la verdad que, no sé, su discurso carece de contenido, sinceramente, ¿no? Porque intenta hacer un discurso social, pero claro, su opción política neoliberal, pues no es el suyo, ¿no? Entonces, claro, a mi juicio, vamos, trata de engañar a la gente, ¿no? De alguna manera parece que intenta decir, no, si yo cuando gane lo voy a poner más bonito, pero voy a dejar todo como está, ¿no? Cuando todos sabemos que esa estructura democrática de base, esos consejos comunales, eso es totalmente incompatible con una política capitalista.
un punto que has dicho antes de si era el cuarto poder, pues si no es el cuarto puede que sea el primer poder, porque al fin y al cabo, si nos planteamos qué es la democracia, no es poder del pueblo, pero si te fijas, en este poder es total, el pueblo no tiene prácticamente ningún poder, porque es verdad que existe la libertad de expresión. Ahora nosotros podemos estar diciendo aquí lo que queremos, nadie nos corta. Pero claro, ¿a quién llegamos? Vosotros llegáis a muchos, bien, a 1000 personas, 500, pero Antena 3 ahora mismo está llegando a 3 millones de personas y Telecinco, que defiende lo mismo, está llegando a otros 3 millones de personas. Es decir, hay libertad de expresión, pero bueno, hay libertad de expresión hasta qué punto, ¿no? Y el concepto de poder es fundamental ponerlo en este tipo de casos, porque si no, sí, hay libertad de expresión, pero ¿para qué? Pero no hay libertad de mercado comunicativo. Muy interesante esto que has dicho, sí. Frente a estos no medios, estas empresas de comunicación, ¿qué alternativas propone la Revolución Bolivariana? Respecto a los medios de comunicación, los medios de comunicación comunitarios, ¿no? Que están insertos, ¿no?, en los diferentes contextos, ¿no?, y que se hacen cargo de las necesidades de las distintas comunidades. Por supuesto, la desprofesionalización, ¿no?, de la comunicación. Eso fue algo que yo aprendí allá, ¿no? Decía, cualquiera tiene y puede y debe poder expresarse en radio, ¿no? Y bueno, las necesidades de la comunidad y se tienen que hablar y se tienen que saber y se tienen que compartir, ¿no? Entonces se trata, se hablaba allí, ¿no?, de que el hecho de que no sea la comunicación unidireccional, ¿no?, que es lo que garantiza que haya una retroalimentación y haya un verdadero diálogo, ¿no?, comunitario, ¿no?, en el pueblo. Lo que hacen los medios de comunicación del poder es precisamente lo contrario, ir solamente en una dirección, de tal manera que los oyentes, ¿no?, son receptores pasivos, ¿no? Entonces, la comunicación alternativa insurgente, no alienante, pues intenta romper esa dinámica. Sí, yo creo que se combate de dos formas, como ha hecho el gobierno bolivariano en casi todo, ¿no? De dos formas, una precisamente en competir directamente con estas grandes empresas comunicacionales, porque de ahí viene la creación de Telesur, que al fin y al cabo está compitiendo desde arriba, ¿no? Pero luego también da gran facilidad de otra forma, que es hacia donde se debería llegar, y es a la formación de consejos comunales, en donde además se favorece pues que haya radios comunitarias, es decir, una radio libre como la que estamos teniendo aquí, que es muy difícil de mantener en España, pero sin embargo en Venezuela se dan muchísimas facilidades, y no solo para radios, también para prensa escrita, también para televisión, y eso lo hace el pueblo y se hace desde abajo, que eso sí que favorece la libertad de expresión, pero claro, quizás sobre lo de arriba. Muy bien. Bueno, frente a los fines, la intentona golpista de ayer por la noche, tema de oposición, voy a leer ciertos elementos de una noticia que he encontrado en el Caos en la Red. Intentos de asalto a la televisión estatal, multitud de actos violentos, al menos 7 muertos de la violencia fascista, acoso a la residencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tisiba y Lucena. Hechos violentos que están ocurriendo simultáneamente en casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Anzoátegui, Táchira y Barinas. Participación de policías de Sucre, Baruta, Chacao y Pulimiranda, armados entre los manifestantes. Quema de sedes del PSUV, de Petrocasas, viviendas de militantes del PSUV, acoso. En Táchira un activista asesinado, y en otros tantos sitios. Además, cortes de electricidad, sabotajes y eso. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Son disturbios? ¿Es un intento de golpe de Estado al estilo del 2002? ¿Hay algo que haya cambiado? Pues desde luego que lo parece, ¿no? Un intento de golpe y, bueno, se intenta desestabilizar y la guerra civil está allá, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que está pasando. La verdad, han perdido 8 estados, el PSUV, y parece ser que la oposición se siente fuerte y bueno, están intentando boicotearlo todo y salir por donde sea, ¿no? Pero sí, están atacando a nuestros camaradas allá. Ellos tienen miedo, están cortando la luz, están quemando sedes del PSUV, están atacando a los consejos comunales, encerrando a la gente dentro y metiéndole fuego, y están sembrando el miedo. De todas maneras, si algo también, bueno, de tantísimas cosas, ¿no?, que aprendí yo en Venezuela, no tengo miedo, a decir no tenemos miedo, y creo y confío y sé que el pueblo venezolano no tiene miedo, porque esto ya lo ha hecho, ¿no? Ya ha defendido antes la revolución y sabe cómo hacerlo. ¿Y todo esto estaba orquestado, estaba preparado?
A mí, con perdón, a mí me parece de manual, quiero decir, desde todas las primaveras a veces llevo viendo esto. De repente el pueblo que no se había movido en 30 años se cabrea, saca un armamento y unas capacidades organizativas y logísticas brutales que nadie sabe de dónde salen, y encima se nos blanquea pues en los medios, en las empresas de comunicación, con tal punto lo digo, tan pronto meto la pata, en las empresas de comunicación como una revuelta popular. A mí me parece que es parte del último manual de derrocamiento de un Estado, y el problema y la ventaja que tiene Venezuela es que no tienen que derrocar un Estado como ha pasado en Egipto o en Siria, sino que se enfrentan con un movimiento popular fuerte como es el movimiento bolivariano. No es lo mismo plantear un grupo armado rebelde en Siria, donde la población puedes tener incluso bases de apoyo y solo tienes que enfrentarte al mejor ejército de Oriente Medio, pero bueno, tú los armas. O sea, tú ves a los rebeldes sirios y tienen un armamento que yo no sé dónde lo sacan. Que enfrentarte a una población donde el 60% sigue siendo bolivariano. Con lo cual, ojito que eso ya no es lo mismo. Entonces, en ese aspecto, al final, de nuevo, la fuerza reside en un movimiento popular fuerte, organizado y con confianza. Sí, con confianza. Hace poco leí que Hugo Chávez era un estupendo leninista, no en el sentido en el que solemos utilizar, sino en el sentido del término muy curioso que utiliza Gramsci en la Revolución Rusa contra el Capital. Al decir de Lenin que da una patada al libro de Marx y encabeza un acto inusual, prácticamente impensable en ese momento histórico. De ahí que Chávez se ha tratado como tal al revivir la llama de la revolución unos pocos años después de la caída de la URSS, que ha representado esta revolución bolivariana para el continente americano y a otro nivel para el mundo occidental. Yo creo que eso lo refleja muy bien el logo de Telesur, que en el fondo dice nuestro sur es el norte, ¿no? Que pues se han visto que no tienen por qué ser una colonia, que se pueden quitar ese colonialismo, que no tienen por qué estar sometidos, y eso se refleja en muchísimos aspectos de la vida política y económica, no solo en Venezuela, sino también con los diferentes conciertos sociales y económicos que se han firmado con diferentes países de Latinoamérica, como con Bolivia o con muchísimos del Caribe. Y yo creo que también Chávez, y esto nos lo podrá decir mejor Mario, ¿no?, que como Chávez ha favorecido y ese movimiento ha favorecido que surjan movimientos de izquierda que lleguen a ocupar el poder en diferentes países de Latinoamérica también. Hay unos debates chulos, uno si es leninista o no, ese me molaría mucho. Porque es como muy interesante, ¿no? Porque la forma de llegar al poder, desde luego, sí, es muy leninista. La estructura después que monta, ya no tanto, ¿no? Pero es interesante eso. Pero bueno, al respecto del otro, que yo creo también es muy interesante, es si él favorece o esos movimientos sociales tenían su fuerza propia, ¿no? Yo quiero creer que tenían su fuerza propia. Yo quiero creer que más tenía su fuerza propia en Bolivia. A mí me gusta mucho la imagen de Bolivia porque es pensar que hace 30 años mataron al Che allí y 30 años más tarde ponen a un señor con un jersey de presidente. Es muy bonito, ¿no?, esa imagen de 30 años de recorrido para organizar un movimiento popular. Pero lo mismo pasa en Ecuador. Yo en Ecuador siempre me sentí maravillado de, cuando ya no recuerdo el año, pero el año que al final negocian con Correa, que todos los indígenas cortan las carreteras, tiran 5 presidentes en un año, y el mensaje para mí es claro: somos poder popular, no sabemos gobernar un país, pero podemos hacer que ustedes no lo gobiernen. Y entonces aparece un señor con la sensibilidad progresista que viene de la burguesía, porque Correa viene de la burguesía, es un señor formado en el extranjero, pero que tiene la sensibilidad de poder sentarse con ellos y avanzar conjuntamente en la maravillosa constitución que tienen. Pero eso es mérito de unos señores que tienen lo que a mí me encanta, que es decir, somos pueblo, no tenemos por qué saber gobernarnos, lo que tenemos que saber es hacer que ustedes no nos gobiernen. Ya encontraremos quién gestione esto. Entonces son formas, lo ves, muy diferentes del movimiento bolivariano. El movimiento bolivariano ya nace buscando al final encuentran a Chávez, pero ya buscan esa llegada al poder desde las urnas. Ecuador nunca planteó eso. ¿Para qué? Los indígenas, las urnas, ¿para qué? Nosotros nos manejamos en comunidades, no sabemos manejar esto que se llama país. Pero ustedes tampoco lo van a hacer. Entonces yo creo que Chávez no es la persona que da el ejemplo, ¿no? Creo que es la persona que maneja el Estado con más dinero y tiene la clarividencia para poner ese dinero al servicio de un intercambio de plusvalía diferente al que hay. Y entonces nace lo que a mí me maravilla, que es el ALBA.
y esa visión que tiene de intercambio ya plurinacional, que es maravillosa. Pero tanto como el que... A mí la gente que diga que sí, yo no lo veo así. Hombre, desde luego lo que hay aquí también una justicia histórica, ¿no? Sabemos que el continente americano pues fue colonizado por el Imperio Español, luego cayó, en manos del Imperio norteamericano, ¿no? Entonces yo pienso que la unidad de la lucha revolucionaria en América proviene de este sentimiento de necesidad y de justicia histórica, ¿no? Entonces Chávez y el Che y todos los momentos históricos pues han tenido sus líderes, sus movimientos, sus triunfos. Entonces también Chávez pues es una cosa, pero se inserta, ¿no?, en un movimiento histórico del pueblo americano buscando la justicia y el autogobierno, ¿no?, y el salir ya de la colonización, primero de un imperio y luego de otro. Y haciendo un homenaje final, a mí me encanta pensar que Chávez y el ALBA es como un hijo claro de la Revolución Cubana. Quiero decir, a mí me cuesta ver movimiento bolivariano, y me cuesta ver todo eso sin la influencia directa de la pequeña islita allí, que de nuevo 40 o 50 años más tarde, cuando todo el mundo decía pues mira, se sacan de la chistera todo para mí, una ingeniería de organización y logística en el ALBA, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, quien tenía 50 años de experiencia en realizar, consolidar y mantener una revolución son ellos, ¿no? Entonces han sabido además muy bien mantenerse al margen y dar autonomía a esos procesos, pero yo siempre me gusta hacerles ese pequeño homenaje, ¿no? Efectivamente, Cuba sigue dando guerra. Dejamos ahora unos momentitos musicales y a la vuelta de la canción contactaremos con David Jarne, periodista residente en San Cristóbal, región de Táchira, Venezuela, para obtener información de primera mano. Entonces que no venga ninguna eco a caernos a charla, ningún copellano a comprarnos el voto con una botella de anís para la caravana. Esto se llama hijo de lobo casa. Nosotros con Chávez, ¿quién en contra? No dejes que te caiga el arroyo. Esta es la historia de Venezuela. Sus bisatarabuelos llegaron a nuestros suelos, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños. Con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos en base a la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación por radio y televisión. Transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Sus bisabuelos hicieron lo que parecía imposible, que creyésemos en ellos, que fuésemos dirigibles. Sus sucesores centralizaron, cerrando oportunidades, logrando la migración casi absoluta a las ciudades. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo, hicieron un par de obras, lo demás se lo robaron, aumentaron la miseria y ante tanta frustración se oyó el grito en desmesura clamando revolución. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Como vieron que el poder se basa en lo popular, revistieron sus motivos, quieren volver a mandar. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay tierras que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Nuestros bisatarabuelos en paz poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blancos, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. La siguiente generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. Tras la transculturización el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría, se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría. Justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos
hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase, a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase, a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Aquí hay un solo presidente y ese Hugo Rafael Chávez Frías, no camine más. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay mentes libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Nosotros somos fieles y leales soldados del comandante Hugo Chávez. Y además somos soldados y luchadores antiimperialistas. El imperio lo sabe absolutamente. Y lo sabe nuestro pueblo también. Nosotros estamos combatiendo este imperio. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Hugo Chávez, tan glorioso como siempre. En esta segunda parte entrevistaremos a David Jarne, pero bueno, seguro que María José podrá presentarlo muchísimo mejor que yo. Bueno, pues David Jarne pertenece al Círculo José Martí y se halla ahora mismo en San Cristóbal, en el estado de Táchira. Está trabajando en la comunidad Santa Teresa, en Socialismo Barbarie, con corresponsales del pueblo, con el camarada Víctor y otros muchos camaradas, ¿no?, con los que yo también estuve conviviendo este verano. Y bueno, él ha decidido emigrar a Venezuela, se fue las pasadas Navidades y ha decidido quedarse y de parte, por supuesto, de la revolución y trabajar allá, ¿no? Y están ahora mismo, pues, como hemos dicho antes, en Táchira ha ganado la oposición. Allá se respiraba la guerra civil, ¿no? Era latente la tensión que existía entre la oposición y los revolucionarios, porque está en la frontera con Colombia, es una zona tradicional, conservadora, de derecha, y donde además hay bastantes latifundios y bueno, es bastante complicado estar allá. Y como David ha estado, pues eso, apoyando la campaña, cubriendo cuando la visita de Maduro y todo eso, pues David nos puede hablar ahora con conocimiento de causa, de primera mano, qué se está viviendo en el Táchira y en San Cristóbal. Hola, David. Por aquí, compañera. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Lo que pasa que, bueno, por el tema de ahorrar recursos y internet y todas estas cosas, porque, bueno, está la situación un poquito delicada en cuanto a energía y a comunicaciones y eso, no he podido escuchar la parte anterior del programa. Entonces, si me queréis preguntar algo un poco más concreto para yo no repetirme, o no sé, o si queréis os cuento. No te preocupes, David. Ya hemos estructurado esto antes. Que nos gustaría que empezaras comentando un poquito qué estás haciendo ahora en Venezuela. Si trabajas en una radio comunitaria, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí la verdad que estoy muy a gusto. Es una radio comunitaria, es un portal web desde el que ya colaboraba desde España desde hace 5 años, porque yo no soy periodista, yo soy informático. Pero bueno, Venezuela me ha enseñado que aquí cualquiera puede ser lo que se proponga, ¿no? Si se dedica esfuerzo, ilusión y bueno, y a los compañeros les parece bien, por supuesto, porque esto es un colectivo horizontal, asambleario y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo venía con la intención de reforzar la parte web, de reformar el portal, de hacer un poco la tarea de estructurar cómo van a funcionar las redes sociales, pero me encontré con la campaña electoral. Entonces, bueno, pues todos teníamos que volcarnos allí, así que me encontré también sorpresivamente con una camarada del Partido Comunista de Andalucía,
Cruz Tornay, que bueno, que empezamos a hacer un programita de radio que se llama Socialismo Barbarie, se puede encontrar por internet. En el propio portal en el que trabajamos están los audios, corresponsalesdelpueblo.obligado.com, y a través de ese programa intentar colaborar con la revolución en cuanto a contar realmente lo que está pasando en España y contrastarlo con lo que está pasando aquí, para hacer ver a la gente, pues eso, lo que es el socialismo, lo que es la barbarie y que se valore, ¿no? Y bueno, mi trabajo estos días ha estado por ahí, ¿no? Cubriendo eventos electorales de la campaña. Lo hicimos con Maduro aquí en San Cristóbal, lo intentamos con Capriles sin éxito, también aquí en San Cristóbal, y fuimos a Caracas al cierre de campaña también. Así que bueno, la verdad que hemos tenido la oportunidad increíble de vivir realmente la campaña electoral de manera intensa, con todas las comodidades de sentirlo de cerca, ¿no? Y de estar aprendiendo un montón y de ver realmente desde dentro cómo funciona aquí la democracia, cómo funciona el tema electoral, que es apabullante. Lo intentas comparar con algo con España, la movilización de la gente, y es que ni siquiera una final de Champions Barça-Madrid mueve los sentimientos, la ilusión, la emoción, la alegría de estar en un acto electoral aquí. Es espectacular. Ya, muy interesante, desde luego. Sí que es un fenómeno muy poco extrapolable a este país. Ya lo hemos comentado aquí, pero cuéntanos, ¿qué ambiente se respira en San Cristóbal ahora mismo? Bueno, ahora mismo hoy en concreto hay un ambiente de calma tensa. La verdad que está el gobernador del estado, que es revolucionario, capitán del ejército y elegido democráticamente, por supuesto, al aire. Acaba de anunciar que las personas que han estado ayer realizando actos de sabotaje, realizando una serie de actitudes delictivas que luego relataré, pues han sido mayoritariamente identificadas, y mañana se va a dar a conocer los nombres de esas personas a todo el estado, y incluso dónde trabajan, para que se sepa realmente quiénes son esas personas. Se ha informado de que muchos de los motorizados que actuaban ayer lo hacían cobrando 500 bolívares por sus actuaciones, que viene a ser una cuarta parte del salario mínimo. O sea, no es mucho, pero claro, en un día es bastante dinero. Y bueno, pues el tema fronterizo, ¿no? Que es lo que en esta ciudad pues condiciona todo, porque para bien o para mal estamos al lado de Colombia, la frontera es muy permeable y puede entrar y salir cualquier cosa de aquí. Entonces, pues durante la jornada electoral y los 3 días previos estuvo cerrada la frontera, pero claro, al finalizar el conteo de votos y de los resultados, pues ya hubo de abrirse, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de preocupación por la impunidad que puedan tener personas que actúen aquí y escapen hacia Colombia. De hecho, Maduro denunció a un tal JJ Rendón con planes desestabilizadores dirigidos desde Bogotá y se han detenido antes de la campaña ya paramilitares colombianos y salvadoreños que ingresaron por la frontera. Así que en estas ciudades especialmente, hoy lo decía, creo que era el propio Nicolás Maduro, que Táchira es el estado clave para la desestabilización en estos momentos. La verdad que lo estamos viviendo muy intensamente. Ayer tuvimos un muerto en las inmediaciones de la ciudad de San Cristóbal, un muerto pues asesinado vilmente, un dirigente del PSV en su comunidad de Santa Ana, por la espalda, con 3 disparos en la espalda desde una motocicleta, y en la sede del PSV fue allanada, fue quemada y bueno, hay fotos por ahí que lo prueban. Se cortaron vías principales de la ciudad, se ha cortado la Panamericana, que es la carretera principal tanto para ir al interior del país como para ir a Colombia, en los dos sentidos. No se dejan entrar lo que son gandolas, que son los camiones grandes aquí que transportan pues de todo, ¿no? Combustible, alimentación. Si esto no cambia, va a haber un desabastecimiento. Ayer se entró en mercales, que son los mercados socialistas que hay puestos por Chávez para adquirir pues artículos de primera necesidad y de hechos por cooperativas a un precio accesible. Y bueno, esta mañana la verdad que paseábamos por la ciudad, y aunque en algunas caras, sobre todo de jóvenes, ¿no? Porque se está jugando mucho con los jóvenes universitarios por parte de la derecha, pues había algo de miedo, pero la verdad que, no sé, se nota que el pueblo venezolano está acostumbrado más que yo a estas cosas, y había una cierta normalidad, en el sentido de que entrábamos en tiendas y comprábamos sin problemas. Faltaban algunos productos, pero no había colas, no sé, había gente almorzando y gente paseando, y el transporte funcionaba con cierta normalidad. Por la tarde es diferente, ya a partir de las 5 de la tarde hay llamadas
la concentración en la Plaza Bolívar por parte del oficialismo, del chavismo, y también pues en la otra parte del caprilismo pues hay una cacerolada de nuevo convocada, porque parece que a Capriles y a su gentuza les parece que lo de ayer les salió bien y quieren repetirlo pues hasta mañana, ¿no? Que mañana se ha convocado, pero ya en Caracas. Hoy parece que era para el resto de los estados. Me reportan por aquí que no tenía yo toda la información completa. Van 3 muertes ya en este estado, el que comentaba de Santa Ana. También hay uno en el barrio de San Sebastián y un policía nacional bolivariano que de un disparo en la cabeza pues ha estado toda la noche en el hospital y finalmente ha fallecido hoy. Caramba. La verdad que son cifras un poco que a los que no estamos acostumbrados asustan, pero bueno, es una guerra, ¿no? Es una guerra principalmente mediática. Me habéis comentado desde allí que Antena 3 estaba diciendo que el chavismo estaba contra España y cosas así. Todo lo contrario. No me siento como español rechazado para nada y ni siquiera me siento extranjero. Y bueno, con la preocupación que tiene la gente de aquí, ¿no? La misma. Desgraciadamente no el sentir es para todos igual. Esta mañana viajábamos en un taxi, nos comentaba el taxista, ojalá acabe esto pronto, estábamos comentándolo así, y dice, sí, aunque haya un golpe de estado, pero que sea ya. Y bueno, te deja un poco el cuerpo muy frío eso, ¿no? Porque, bueno, un pueblo que ha tenido que sufrir tanto, que ha tenido que luchar tanto por defender su revolución, escucharte esas cosas, es duro, pero bueno. Sí, desde luego ya la historia. Nos has metido un poco de miedo en el cuerpo, desde luego. Y bueno, pero ¿qué va a pasar esta noche? ¿Va a estar más tranquilo? ¿Va a estar más controlada la cosa? Con los nombres que dices que ha dado ya, en fin, gobernadores, ¿ya estará más tranquilo esta noche? Esperemos que sí. Lo que pasa es que yo creo que el objetivo claro de este plan de desestabilización, porque es un plan golpista, y luego lo voy a basar en un pequeño repaso de las cosas que han ido pasando para que cada uno pueda sacar su conclusión, pero es mi opinión, ¿no? Es un plan golpista, desestabilizador, lo ha dicho Maduro, lo está diciendo Íñigo Errejón, que es la persona de España que es conocida y está un poco contactando con varios de nosotros y reportando información. Y bueno, es evidente para mí a todas luces, luego lo comentamos, pero en este plan golpista el interés, para mi juicio, era haber sacado ayer una imagen de tanques o del ejército en la calle. Yo creo que buscaban eso para justificar la intervención lo antes posible. De hecho, Capriles tenía, según se rumorea, un viaje al exterior ayer mismo por la noche, hace como 15 horas que no actualiza su Twitter, y bueno, se rumoreaba que se había ido a pasar la noche fuera del país y que volvería hoy a dar alguna declaración. La familia de él se fue desde antes que él, incluso no ha vuelto, no ha regresado al país, y esta tarde también se rumoreaba que otras familias de otros dirigentes de la derecha estaban saliendo del país también, ¿no? La verdad que eso te hace pensar, pues o bien que creen que va a fracasar el golpe y que les van a perseguir como sería lógico y como el pueblo está reclamando, por otro lado, aunque Maduro tenga la paciencia suficiente para evitar esa imagen que comentábamos, pues la otra opción sería que saben que viene una intervención y que se estén protegiendo. Esperemos que sea lo primero, pero creo que en los 2 próximos días se va a dilucidar entre hoy y mañana, y el viernes ya sería muy tarde para la oposición, porque el viernes es el 19 de abril, el viernes hay un sentimiento patrio increíble, es el día que se celebra, pues creo que va a ser el 202 o 203 años del primer grito de independencia de Simón Bolívar, y hay un desfile brutal que todos los años muestran en España como curiosidad y como guerrerista, pero es un desfile cívico-militar donde desfilan los médicos, desfilan los abogados, desfilan los militares, por supuesto, y suele ser bastante impresionante. No creo que la derecha quiera jugársela con eso, ¿no? Yo creo que están jugando más bien la baza de los 2 próximos días. Es un poco también, en el contexto internacional, compararlo con lo que ha pasado en Corea del Norte, con la situación que está tensa. También en Irán de repente ha habido un terremoto de 8 grados, todo está, y el atentado de Boston, todo está como también pareciera que pudiera tener alguna relación. Claro, no hay nada que se pueda demostrar, pero bueno, hay un poco de temor también por eso, ¿no? Porque a los ojos del mundo hay muchos frentes ahora mismo. Y ante una posible intervención no se ha manejado públicamente las diferentes opciones. No ha habido ningún gobierno del exterior que haya dicho, bueno, si alguien se mete con Venezuela vamos a estar allí. Eso a algunos nos preocupa. Pero bueno, suponemos que es para llamar a la calma. La verdad que los medios de comunicación están jugando un papel, pues supongo que es el que tienen que jugar, pero un poco intranquilizador para quienes sí estamos manejando toda la información, porque la derecha está exagerando y está
ocultando muchas cosas. Globovisión, durante el propio conteo de datos, estaba sacando imágenes como si fueran en vivo de disturbios, de rifirrafes en los colegios electorales, imágenes que reflejaban plena luz del día cuando el conteo llevaba por lo menos 1 hora y media que se había ido el sol. Están jugando desestabilización, es el canal que históricamente lo ha hecho siempre. Yo no entiendo todavía cómo siguen en el aire, imagino que es para evitar también intervenciones desde el exterior, pero bueno, siguen jugando ese papel, y los medios públicos están jugando el papel de tranquilizar a la gente y se lo piensan mucho a la hora de reportar algunas de las cosas que están pasando. Entonces el papel nuestro, los medios alternativos, es fundamental en las comunidades, pero ayer también se vio pues en la jornada de desestabilización de la ultraderecha dirigida por Capriles y por Nelson, por Bocaranda, por Leopoldo López, por JJ Rondón desde Colombia, y según denunció el propio Maduro el día que murió Chávez, pero antes por la mañana, Otto Reich y Roger Noriega, ¿no?, famosos golpistas, y uno de ellos ex embajador en Caracas, Estados Unidos. Pues según todo eso, los medios de comunicación que estábamos intentando hacer nuestro papel de cubrir eso, fuimos los primeros a por los que fueron los desestabilizadores, ¿no? La gente, parece que hay algún tipo de clave, de canal, que no llegamos a comprender, que imagino que se estará estudiando desde los servicios de inteligencia, pero que hace que de repente la gente se mueva para un sitio o para otro, como por arte de magia dirigida, ¿no? Ayer fueron primero a por los medios de comunicación alternativos. De los 8 que hay en esta ciudad, quedaron 2 en el aire, uno de ellos porque el propio gobernador estaba dando declaraciones. El nuestro, pues vinieron a amedrentar a los compañeros y tuvieron que salir de la radio, cerrarla y escapar. Hubo uno que lo destrozaron, el nombre es Uribantina, lo destrozaron por dentro, los equipos, todo. Hubo una compañera agredida de Progresando, tras cubrir unos guarimbas de quema de neumáticos en una de las calles principales de aquí de San Cristóbal. Afortunadamente ya está bien, pero tiene miedo, no quiere denunciar, y bueno, toda esa cobertura que se dejó de hacer pues permitió que luego se fueron a continuación a la sede del PSV a destrozarla, y a continuación a algunos CDIs y mercales, es decir, a por las misiones directamente, ¿no? Esas que el propio Capriles decía que iba a defender y que iba a proteger. Incluso quería nacionalizar a los médicos cubanos que ayer fueron agredidos por turbias de masas de inconscientes que bloqueaban accesos a algo tan básico como la salud pública, ¿no? La verdad que escama la piel, no sé cómo se me queda el cuerpo así como frío y sin palabras, ¿no? Sí, desde luego. Pero algún hospital también incluso. Sin embargo, se trata de un triunfo limpio, o eso ha dicho el Consejo Nacional Electoral y numerosos observadores internacionales, como reputados intelectuales como José Bono. Sí, bueno, y el propio, bueno, tú sabes, el Consejo en España no es el gobierno, en Venezuela no es el gobierno el que audita las elecciones, es un propio poder electoral independiente conformado por diferentes representantes de los partidos, por ingenieros informáticos, porque aquí el sistema de votación es triple, bueno, es doble. En cuanto a la votación, se vota en máquina, se imprime un certificado con el voto que se echa a la urna, y esa parte ya es igual que España, pero la parte de la máquina es la que permite un conteo mucho más rápido, luego se verifica ya contando las urnas. Y claro, tiene que haber ingenieros informáticos, tiene que haber técnicos, tiene que haber... es un consejo electoral, poder independiente, que es el que tiene las riendas del país durante la jornada electoral y hasta que se proclama el candidato, como fue el día de ayer, de Nicolás Maduro, con el 50,75%, frente al 48% con algo de Capriles, que es más de lo que habían anunciado el primer día, porque finalmente con el recuento se ha aumentado, ¿no? 1,77% es la diferencia. Y entonces ese propio organismo tiene un representante, por supuesto, de la oposición, ese representante de la oposición que se llama Vicente Díaz, que yo animo a buscar por internet, en Twitter, sus comentarios, las entrevistas que ha dado, está certificando que lo que ayer fue y pasó era totalmente lo que estaba pasando, que no se ha cambiado nada, que no ha habido ningún fraude por ningún lado. La propia MUD ha certificado, creo que se hacen 12 certificaciones diferentes del proceso electoral antes del día de las elecciones, donde se prueban las máquinas, se hace incluso un ensayo, y todo funcionaba a la perfección. Capriles no quiso firmar el documento que se suele firmar por parte de todos los candidatos del compromiso a reconocer al CNE, es verdad, y es la primera vez que lo hace. Ya demostraba que había un intento de cantar fraude. En este caso, incluso como tú comentabas, José Bono y bueno, prácticamente todos los gobiernos del mundo,
inmediatamente o al día siguiente dieron la felicitación a Nicolás Maduro y certificaron que así había sido, porque sus observadores internacionales lo reportaban así, y todos los organismos, porque Venezuela es una de las elecciones, tiene las elecciones más vigiladas del mundo, también el sistema más seguro, por lo que digo, porque además de votar en la máquina, coger el ticket y meterlo en la urna, tú tienes que firmar, tienes que poner tu huella digital para que el sistema registre que eres tú y solo tú el que ha votado, y encima te pintan un dedo con tinta indeleble que te dura 4 días para que si queda alguna duda has votado, o sea, lo sabe cualquiera que has votado, tienes el dedo pintado. O sea, es casi imposible el fraude, ¿no? Lo que sí que nos escama es que pudiera ser al revés, porque nosotros estábamos manejando cifras que se manejaban en la mesa situacional del PSUV y del comando de campaña, que en ningún momento bajaron del 10% de victoria de Maduro. Llegaron incluso al 15%, que era un poco lo que venían dando las encuestas. Hay que recordar que las encuestas llegaron 20, 17, 15, no bajaba de ahí, llegaba a la mínima, llegaba a 12 y una muy rara por ahí le daba 20% de ventaja a Capriles, ¿no? Y las encuestas en 7 días, en los 7 últimos días, que es cuando no se puede publicar, han tenido que cambiar radicalmente para lo que ha pasado, y no ha habido ningún acto. Nada especial, nada que digas llamativo, que digas, ostras, esto puede llamar a que la gente cambie su orientación de voto. Es muy extraño. Cuando estaban contando el sistema, hubo un ataque desde el exterior de 45.000 intentos de acceso desde un mismo punto a la web del CNE con la intención de hackearla. Eso hizo que hubiera que bloquear Internet. Durante 20 minutos estuvimos todos sin Internet. Al volver a Internet se bloqueó el acceso desde el exterior a Internet, con lo cual podría ser la parte del plan que yo digo, para que desde ningún país del mundo que no fuera Venezuela se pudiera acceder a esos datos, y había que fiarse de lo que dijera el Consejo Nacional Electoral, con lo cual se generaba cierta desconfianza. Además de eso, se hackearon la cuenta de Maduro, de Diosdado Cabello, de Elías Jagua, de la representante de prensa de Miraflores, de diversos personajes de cuentas públicas y organismos públicos y páginas web del gobierno, que bueno, que claramente han saboteado la plataforma tecnológica, porque en varios minutos no puedes conseguir hackear todo eso. Yo soy informático y mi opinión es que había conocimiento de las claves o acceso a las mismas. No todas se han recuperado, la de Maduro sigue inactiva. Eso, que en su momento pues pareció algo que daba que hablar y tal, pero bueno, que era alguna niñería de algún grupo de hackers por ahí, bueno, eso ha impedido que todo lo que ha venido después se fuera difundiendo por Twitter desde Maduro, desde tal, porque además a Maduro, por si lo recuperaban, le han borrado todos los seguidores. Él en 14 días, creo que lleva de cuenta de Twitter, había conseguido 700.000 seguidores. Ya no tiene ninguno esa cuenta hackeada, ¿no? O sea, lo primero que han hecho es borrar todos los seguidores por si acaso pudieran recuperarlo. Es muy extraño todo lo que está pasando. Por todo esto... Perdona. Bueno, puedo completarlo con más anécdotas antes y después, si os parece, o podemos hablar de... podemos cambiar, es que tengo muchas preguntas, la verdad, es que nos interesa, vale. Es que tenemos muchas preguntas y muy diferentes. La siguiente es si se va a condenar a Capriles por todo lo que ha, en fin, empujado a hacer. Vale, te completo lo anterior con cosas porque no parezca que yo estoy diciendo que hay un sabotaje y tal, o sea, un plan y la gente no lo crea. Se han detenido paramilitares colombianos y salvadoreños entrados por aquí, por la frontera de aquí. Se han detenido 19 personas, como poco, que yo sepa, relacionadas con el sabotaje eléctrico. También se encontró un camioneta 2 días antes de las elecciones repleta de camisetas de fraude electoral con logotipos del comando de Capriles, ¿no? O sea, estaban dispuestos a cantar fraude. También diversos documentos que revelaban una estrategia de cantar fraude diferente a la que sucedió. No sé si la cambiaron porque se habían revelado o porque se interesaba que pensáramos que ya se había descubierto y no había nada más. Y bueno, y las caceroladas pues pretenden ser espontáneas, pero es imposible que todo el mundo que tantas personas se dirijan hacia el mismo punto así porque sí, sin que esté apareciendo el llamado en la televisión ni en Twitter. Ahí hay algo raro. Sobre lo que me preguntas, hoy se ha hecho desde diferentes declaraciones de diferentes personas responsable a Capriles, a otros gobernadores, a otras personas de la oposición de lo que pueda pasar en las calles, porque están llamando a la desestabilización claramente, y aunque pareciera que él llama continuamente a la paz, pero pareciera que cada vez que escribe la palabra paz en su Twitter, sus seguidores tengan la orden o se les gire el cable y estén viendo violencia, porque cada vez enderezan más o apuntan más hacia la violencia, ¿no? Es bastante espectacular. Hoy se ha informado de que se le hace un llamado a Capriles para acudir a su gobernación de Miranda. Recordemos que él es gobernador electo de Miranda, cargo que le ha dado el mismo Consejo Electoral, el mismo poder electoral que él ahora reclama fraude, ¿no?
por muy poquitos votos de diferencia, también hay que decirlo, con otro vicepresidente, con Elías Jagua. Y bueno, pues se le ha dicho que vuelve a su puesto de trabajo, que o se encarga de Miranda, porque ha habido disturbios fuertes en Baruta, que es concretamente donde él fue alcalde, que está dentro del distrito del estado que es gobernador. Pues se atacó un CDI con algunos muertos y bueno, los muertos hay que decir que parece que se está diciendo en España que son de los dos bandos. Es completamente mentira. Todos los muertos son chavistas. Es más, la gran mayoría son dirigentes en sus zonas o personas claramente con influencia y con capacidad de gestión dentro del PSV. Así que hay que desmentir eso. No están siendo los muertos en los dos bandos, para nada. Aunque pudiera ser que ya se denunció Diosdado Cabello ayer que había motorizados dispuestos a ponerse unas camisetas rojas para desestabilizar y se diera la imagen de que estaban siendo chavistas, ¿no? Hay que decir también que ayer se atacaron las sedes de Globovisión, de Telesur y de Venezolana de Televisión, que son las sedes públicas, ¿no? No es que se atacaran, se concentró muchísima gente en las puertas con las caceroladas. Pero afortunadamente, desde el 23 de enero creo que fue, la parroquia revolucionaria, bajaron motorizados, solo con el hecho, creo que eran en inferioridad como 4-1, pero con el hecho de que bajaran con sus camisetas rojas y tal, ya se asustaron los de las cacerolas y se fueron, y afortunadamente no llegaron a tomar el canal como hicieron en el golpe de Estado de abril del 2002. Es que muchas cosas nos recuerdan a eso, solo que en ese momento su objetivo era matar a Chávez o sacarlo del país. Ahora su objetivo es directamente tomar el poder pasando por encima de lo que sea. Y pues como digo, que los muertos los pongan otros, ¿no? Porque las familias de los dirigentes están fuera del país. Pero y David, ¿y cómo planteas que sería eso de tomar el poder? Porque has puesto 1000 ejemplos de lo que se está haciendo, pero ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué les llevaría a acercarse al poder? Pues yo veo dos vías. Una podría ser la intervención en exterior. España parece que está dejando la puerta abierta a esa opción. El embajador venezolano en España, Bernardo Álvarez, está llamado a consultas aquí en Caracas. Generalmente estos procesos diplomáticos no suelen tardar más de 2 días, que si hay motivos el embajador ya no vuelve y se retira. Eso suele suponer la retirada del embajador contrario, del español en Venezuela. Para los españoles se nos puede complicar bastante la cosa, sobre todo para mí, que me robaron el pasaporte el otro día, pero bueno, la verdad que tampoco puedo salir de la ciudad porque está cortada las salidas y no hay manera de salir, así que solo me queda, gustosamente lo hago, trabajar aquí por mostrar la verdad al mundo. Yo creo que las guerras hoy en día son mediáticas, estamos jugando ese papel, estamos en una guerra y bueno, y hay que luchar con cámaras, con Twitter y con lo que se pueda, ¿no? Y bueno, esa sería una vía. La otra vía es que a mí me da la sensación, y cuidado porque es una opinión personal, basada en experiencia personal, en el quizá haber confiado demasiado en gente que luego me ha hecho ver cosas que quizá no fueron como yo pensaba. Podría haber habido más gente de la que creemos dentro del gobierno, dentro de organismos públicos, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, que de cabecita, que llevaban la gorra roja puesta, pero en el fondo la muerte de Chávez ha supuesto pues probablemente que mostrar la verdad y que no estaban tanto con el proceso. Eso me da más miedo, porque ahí puede haber gente incluso dentro del gobierno que esté jugando a eso, ¿no? Eso te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa. Desde las elecciones del 2008 varias regiones pasaron a la oposición a causa de gobernantes oportunistas. ¿Cómo piensas que se trata ese arribismo, ese oportunismo y sobre todo cómo se tratará a partir de ahora en el seno del PSUV? Pues es muy buena pregunta porque hay un ejemplo muy claro, que es el gobernador. Bueno, os puede hablar más de él también Javi, porque Javi estuvo ahí viviendo en Barquisimeto, en el estado de Lara, y es su gobernador, un gobernador que vestía de rojo, que saltó la talanquera, como dicen aquí, con ese oportunismo que caracteriza, que dejó, según me relataba una persona de allí de Barquisimeto el otro día en la cola para entrar al Museo de la Revolución el 11 de abril, me indicaba que ha dejado media ciudad súper bonita, súper cuidada y no sé qué, y ha convencido a la otra media que está en la miseria de que va a ponerla igual. Entonces ha conseguido ser gobernador en el estado de Lara, que es habiendo pasado de un bando para otro, digámoslo así, porque aquí son bandos, esto es una guerra, es evidente. Y ese es el jefe de campaña de la oposición de Capriles aquí, ahora mismo en estas elecciones. Entonces, se comentaba por aquí que lo que ha triunfado en la parte de Capriles ha sido el copiar la estrategia.
se ha movilizado muchísimo más que nunca al electorado, a su gente. Se ha hecho el 1 por 10, que es que cada uno se compromete a llevar a 10 personas a las urnas, a votar. Se reporta y se hace cierto control de eso, ¿no? Eso nunca lo habían hecho y eso lo han hecho ahora y les ha salido muy bien. Están copiando la estrategia que venía haciendo, que inventó Chávez, pues, y que les funcionó estupendamente. Eso es peligroso porque, claro, es una persona que conoce bien cómo se trabaja desde dentro y que está trabajando, pues, a muerte desde fuera, contrarrevolucionando, claro. Y es eso lo que me escama, que haya más gente así. Y bueno, y hay, pues, algunos indicios de que podría ser así, de que en el día de las elecciones, pues se olvidaron o no pudieron ir a votar o votaron para otro lado y demás. Entonces es un poco extraña esa situación en la que, bueno, el gobierno tiene las Fuerzas Armadas de su lado, por lo menos el alto mando militar, pero hay que ver y hay que dejar pasar tiempo para ver realmente cuántas de esas personas realmente estaban, pues, arrimadas a Chávez por interés o realmente están con el proceso. Y habrá que hacer purgas, habrá que hacerlas, y habrá que hacerlas con cuidado también para no justificar intervenciones. Es mi opinión. Genial, la verdad es que sí, por mi parte y seguramente por la de la que estemos aquí, por la de los que estemos aquí, coincidamos en el tema de la purga. Y ya que lo has comentado, efectivamente, esto nos recuerda al fatídico 11 de septiembre, donde hubo un golpe de Estado en Chile y que sí triunfó. Y tal vez la diferencia sustancial es que las Fuerzas Armadas están de un bando y no del otro, porque como has comentado, los cuarteles están bastante tranquilos, ¿verdad? Sí, los cuarteles se mantienen en la reserva, continuamente se dice que están en la reserva, están actuando las policías bolivarianas, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y las policías de los estados que gobierna el Gran Polo Patriótico. Hemos visto muy poca actuación y mucha dejadez dentro de las policías municipales de las ciudades que gobierna la oposición. Incluso yo no conozco la fuente, pero quien lo sacó al aire fue Mario Silva, que es un periodista muy reputado dentro de Venezolana de Televisión, que indicaba que en Baruta había policías, pues claro, sus jefes capriles, armados, protestando en la cacerolada. Hay que recordar que hay una prohibición, hay una ley que prohíbe el porte de armas hasta el próximo día 20, por lo menos, se suele ir prorrogando. Hay una ley que está intentando limitar el consumo de alcohol y la venta de alcohol, porque durante las caceroladas hay mucho exceso de alcohol. Eso lo pudimos ver en el propio mitin de Capriles, porque después de haber estado en el de Maduro, vimos que la gente pues bebía sus jugos, sus botellitas de agua, a lo mejor alguno encontrabas con alguna cerveza, pero en el de Capriles, en cada esquina había gente vendiendo cajas y cajas de cerveza, muy curiosamente a un precio inferior que en las propias bodegas, ¿no? Hay que recordar de quién tiene el monopolio de la cerveza aquí, que es la Polar, que es Cisneros, que es el amiguito de Felipe González, al que le dieron la concesión de lo expropiado a Ruiz Mateos en cuanto a Galerías Preciados. Todo eso son cosas que están a la luz y que cualquiera que tenga un poquito de interés puede encontrarlo. Y bueno, y es la misma empresa que tiene el control prácticamente mayoritario de alimentos de primera necesidad, como la harina de marca Pan, que en España se puede encontrar por ahí, que es harina de maíz, que para aquí las arepas es fundamental, y las empanadas, que es el alimento por excelencia aquí, y productos básicos también, pues como leche en polvo, como mayonesa, como crema de dientes, que Colgate también está haciendo lo suyo. Bueno, la Polar es una empresa que está jugando a desabastecer claramente. No sé por qué no se le mete mano, Chávez le apuntó varias veces, pero bueno, podría ser mañana que sucediera una cosa. No sé si al final se va a atrever la oposición. Se estaba convocando un paro nacional. Al final puede quedarse solo en paro de transportes, por lo que hemos escuchado, pero se intentaba repetir el paro petrolero que dieron después de que saliera mal el golpe de Estado contra Chávez en 2002. Estuvieron como 2 meses parando toda la producción y los empresarios hicieron un paro patronal, ¿no? Venezuela es un país tan extraño y tan increíble que son los empresarios los que convocan los paros, ¿no? Bueno, ante una posibilidad de que eso se repitiera, Maduro ha advertido seria y claramente y contundentemente que patrón que cierre, patrón que pierde su empresa y que pasa a manos de los trabajadores inmediatamente, de los trabajadores que acuden a trabajar. Los que no acudan se quedan fuera. Ese anuncio puede haber echado para atrás esas intenciones, pero bueno, eso supongo que lo podremos ir viendo mañana, porque por aquí dicen algunos trabajadores y tal que también desde la oposición se les amedrenta, y si van a trabajar mañana pues se les golpea, se
se incendia el negocio, es como a ver quién mete más miedo, ¿no? Y eso es un poco peligroso en una situación tan tensa como la que estamos viviendo. Por eso te decía que los próximos días, especialmente hoy y esta noche, porque la noche de ayer fue bastante, por lo menos para mí, una primera noche de golpe de toda mi vida espectacular, y las vivencias que se tienen son de tensión continua. Y bueno, y esta noche veremos cómo es y veremos mañana cómo sale. Yo creo que más allá, si se pasan estos días, el viernes va a ser más difícil porque Caracas va a estar completamente blindada. Caracas, el jueves pasado tuve la oportunidad de verlo, llenó no 7 avenidas como llenaba Chávez y eso, sino que no había por dónde pasar, ni por las 7 avenidas ni por las adyacentes. En corresponsalesdelpueblo.obligo.com colgamos algunas fotos. En Facebook tenemos la cuenta Stentor Corresponsales del Pueblo, que tenemos más fotos allí compartidas, y es brutal de verdad ver una marea roja de gente donde casi no se puede pasar, con tarimas con espectáculos a cada esquina, que si hip hop, que si no sé qué, para que la gente esté entretenida mientras llegaba Maduro. Cuando llegó Maduro eso era una auténtica avalancha, y es mucho mayor a lo que tuvo Capriles el domingo que cerró la campaña, y eso que era un domingo frente a un jueves, ¿no?, que normalmente se trabaja. Entonces, si se hace un llamado a concentrarse en Caracas como se ha hecho para el día de mañana, probablemente los chavistas sean más. Habrá que ver que todo discurra con normalidad y simplemente la batalla se quede en la numerología y en quién ha sido más. No creo que la oposición se conforme con eso, pero espero que las fuerzas de seguridad puedan garantizarlo. El jueves supongo que sería un día de resaca, porque estos días son intensos, y hoy, por ejemplo, pues hasta las 5 de la tarde no hemos visto opositores por la calle haciendo apología de su ideología ni nada. Realmente yo creo que los que estuvieron hasta ayer a las 12 de la noche armando jaleo ya han estado durmiendo hasta tarde, entonces el jueves se lo tomarán con calma. Venezuela es un país muy de paciencia y con calma. Y el viernes el ejército va a estar en la calle desplegado en el desfile, así que yo creo que ahí ya no habrá posibilidad de nada, y es el día que se juramenta pues a Maduro ya como nuevo presidente, porque ahora está proclamado presidente electo, pero no es presidente hasta que no se le juramente, y esto será el viernes, Muy con bien. el ejército en la calle, al completo. Muchas gracias. Y bueno, a modo de conclusión pediría a todos los invitados que dieran un guión, una pequeña idea sobre un poquito de cara al futuro que nos lleva a esta radicalización del movimiento de la Revolución Bolivariana. Comienza tú si quieres, Mario. No lo sé, ya veremos. Es interesante cuando menos. Quiero decir, la polarización de las posturas en este caso puede llevar a dos escenarios completamente diferentes. Uno es un ahondamiento en el proceso revolucionario que pueda sentar bases más profundas, que yo creo que lo necesita, y que incluso pueda fidelizar mucha más base social. Y por otro lado, pues como David está aportando, es irnos a una desestabilización que puede terminar en un conflicto. No sé de qué intensidad, ni si con intervención o sin intervención, pero sí con un conflicto que pues obviamente será armado, porque no tiene lo otro ya lo están viviendo ahora, ¿no? Entonces, en esa bifurcación, los que creemos en el movimiento popular, sabemos que el movimiento bolivariano está mucho mejor preparado, mucho más capacitado y tiene una capacidad organizativa mucho mayor que los seguidores de la derecha, que nunca son seguidores. La derecha no tiene bases, tiene gente a la que compra, convence, engaña. Entonces, en ese aspecto yo confío plenamente, como he hecho siempre, más que en Chávez o en el representante de turno, en la capacidad de movimiento para generar eso, generar fuerza. María José. Pues bien, pues hombre, no quiero confundir, ¿no?, la realidad con el deseo, ¿no? Es evidente que el conflicto, pues, por lo menos se está haciendo cada vez más manifiesto, y yo pienso también que es evidente como la importancia de lo que hablábamos al principio, ¿no?, la importancia que tiene este conflicto para el resto del mundo, y no hemos más que de observar de parte de quién está nuestro gobierno, de parte de quién están nuestros medios de comunicación, o nuestras empresas de comunicación, ¿no? Y cómo poco a poco, sin darnos cuenta, pues aquí se ha ido creando por parte de BBC, del País, de los canales de la tele, pues el ambiente propicio, ¿no?, para que algo pase en Venezuela, y desde acá
lo veamos justificado, ¿no? Me refiero a un golpe de Estado, ¿no? Es muy llamativo pues, observar lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y lo importante que es mirando lo que está ocurriendo acá, ¿no? Sí que puede ser, viéndolo desde un punto de vista optimista, que estos días que se están produciendo este tipo de altercados contra, bueno, pues contra el Estado chavista, no digamos, contra las personas que están defendiendo lo de los últimos años, la revolución, sí que puede ser que esto digan, ostras, pues hemos estado a punto de perderlo, vamos a lanzarlo más, vamos a intentar que esto no vuelva a pasar, vamos a profundizar mucho más en ellos, pero es que también es cierto que esta radicalización sí que es verdad que hay una parte de Venezuela que piensa de una forma y otra parte que piensa de una forma totalmente diferente, pero es que hay una parte que lo considera esta otra opción, el cambiar de una opción a otra, en el fondo también lo ven como lo vemos aquí, como ve aquí mucha parte de la población, el PP o el PSOE, que es una opción más. Y eso creo que a veces es algo que lo dejamos de lado, como que todo el mundo es consciente de que ahí está una revolución y lo importante que es eso, ¿no? Hay mucha gente que ha votado por Chávez en tiempos, que ha votado pues porque era una opción, pero de verdad no estaba pensando que era una revolución. Otros sí, pero hay muchos que no, y yo entiendo que parte de ellos son los que se han quedado o han votado por Capriles o no han votado y ahí se han perdido ese 10%, esos 10 puntos de diferencia. Y por último, David, si quieres... Sí, bueno, pues yo por puntualizar un poquito a Javi, bueno, me gustaría decir que sí, que no hay que ser tan positivo porque estábamos con un ambiente muy triunfalista para el día de las elecciones y lo que conseguimos fue una victoria, pero con un bajón terrible en los ánimos que nos debilitó bastante a la hora de afrontar lo que estaba pasando, así que como se repetía antes, triunfalismo cero y bueno, tampoco es que haya que estar negativos, pero bueno, no intentemos buscar el lado optimista para estar tranquilos. Para explicar un poquito eso que estabas comentando, la juventud tiene la clave, la juventud no ha vivido el proceso del golpe de Estado en 2002, la juventud no ha vivido otra cosa que la revolución y le venden el proceso capitalista como algo muy bonito, como Euro Disney y con mucho brillo, como dirá por ahí María José. Pero bueno, algún día se va a tener que dar cuenta de que eso no es así y como parece que no viajan lo suficiente al exterior o no se quieren dar cuenta de lo que hay fuera, pues hay que hacérselo ver o algún día lo van a enfrentar ellos mismos con sus propios ojos y lo van a tener. Por otro lado, pues lo que comentaba el compañero Mario, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que más claro que nunca, el programa que nosotros hacemos aquí tiene ese título, socialismo o barbarie. O sea, aquí o se va a profundizar el socialismo o se radicaliza esto o viene la barbarie. Entonces, bueno, pues por ahí puede estar bien, pero ese socialismo tiene que llegar, en mi opinión, desde abajo, porque Chávez no ha muerto, Chávez es el pueblo, y Chávez tiene que seguir haciendo la patria y construyendo el proyecto, porque ha educado muy bien a la gente revolucionaria, hay mucha formación, hay mucha conciencia, y eso tiene que aprovecharse y tiene que seguir construyendo el proceso socialista. Maduro es un tipo muy preparado y muy adecuado para dirigir el proceso, pero el proceso se tiene que empezar a construir ya desde abajo porque no se puede depender desde arriba. Y bueno, pues nada, me gustaría, como se comentaba también, a lo mejor la posibilidad de esa reacción armada. Yo creo que estamos todavía distantes de eso, que la guerra ahora mismo se está haciendo en los medios de comunicación y que las armas son la palabra por ahora, así que me gustaría terminar con los datos que quería decir para que contrarrestar los que se están dando por allá, ¿no? Que veo que son totalmente erróneos. Ha habido 2 muertos en Caracas, 3 en Zulia, 1 en Cumaná, 3 en Táchira y ha habido 8 CDIs quemados en todo el país. CDIs son centros médicos con médicos cubanos hechos por Chávez, 3 casas del PSUV en Barinas, en Anzoátegui y aquí en Táchira quemadas, destrozadas en el interior. Ha habido 3 mercales, los mercados socialistas con productos a bajo coste de cooperativas han sido allanados y bueno, se ha sacado toda la mercancía y algún hospital también. Y luego ha habido políticos que, bueno, ríete tú de los scratches en España. Si en España le llaman terrorismo al scratch, el scratch aquí es ir a la casa, por ejemplo, del gobernador de Anzoátegui, de Aristóbulo Istúriz, que fue ministro con Chávez, y propiciar disparos en el aire, ¿no? Delante de su familia. Es matar dentro del CDI, de un CDI en Caracas, a un dirigente de Baruta del PSUV y a su mujer. Es amenazar de muerte a artistas que se han posicionado a favor de la revolución en la campaña electoral, como uno de los hijos de Ali I o algún otro que hizo la música de campaña. Esos son los scratches aquí, y eso sí es verdadero terrorismo, pero el PP eso no lo ve. El PP cree que terrorismo es pegar pegatinas
ahí en puertas de portales, ¿no?, de políticos. Entonces, bueno, Tibisay Lucena también ha sido amenazada de muerte. Recordemos que es la representante del órgano electoral, el que es la que representa a los que están contando los votos y demás. Están amenazándola de muerte. Esos son los datos que yo quería dar y que sé que ahí nos están manejando para que no se olvide y para que se difunda. Porque ahora mismo nuestra arma es la palabra y esto es una guerra mediática. Unos datos muy, muy, muy útiles. Y bueno, te agradecemos pues encarecidamente todo este testimonio que has dado de primera persona lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Perdón, una cosa más, es que me reportaron ayer que en una de las... Es que es muy importante porque solo tenemos testimonio de uno, pero si ha pasado más, dejaría clara la estrategia que van a llevar. Se están concentrando hoy frente a los CNEs donde están las urnas de los resultados electorales que ellos quieren que se cuenten, ¿no? Bueno, pues en Valera, en Trujillo, en un centro electoral, cuando terminó la votación acudieron más de 100 personas de la oposición a desestabilizar y vieron la posibilidad de entrar y entraron y cambiaron las urnas, que son cajas de cartón con los votos impresos de la máquina dentro, por unas que trajeron ellos. Entonces, si ellos están pidiendo el recuento es porque saben que, por ejemplo, ahí en este centro electoral no va a cuadrar lo que se ha votado en la máquina con lo que hay en las urnas. Si se están concentrando frente a los CNEs, mi sospecha es que pudieran intentar quemarlos o intentar quitar las pruebas de los votos, ¿no? Realmente, porque creo que están convencidos de que realmente no ha habido fraude e incluso parte de la oposición está en contra de esa versión y bueno, y habrá gente que se dará cuenta y que se arrepentirá de haber votado eso, ¿no? Y vamos, cada vez nos das unos datos más aterradores que nos acercan más a efectivamente la realidad venezolana. Pues nada, agradecerte mucho el testimonio que nos has dado y esperemos mantener contacto. Bueno, pues a servir y intentaremos mantener las vías abiertas de comunicación. Efectivamente. Ya he dicho el Stentor Corresponsales del Pueblo en Facebook y la página corresponsalesdelpueblo.obligo.com. Muy bien, pues nada, a cuidarse, cuídate mucho. Vale, David. Muchas gracias. Que vaya bien, David. Un abrazo. Saludos a todos, compañeros, camaradas, compañeras. Venga, un beso. Y bueno, con esto vamos a dejar otros minutitos musicales y ya iremos concluyendo el programa con las últimas secciones, memoria histórica y Hollywood contra el comunismo. Los amantes del odio caerán cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. Al imperio asesino de madres, de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no, no, no. Al dueño del circo, al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón mercenario, mi pueblo dice no, no, no. Al fascista, al golpista, al que importa violencia, perros de la guerra, al vendepatria, mi pueblo dice no, no, no. Al olvido le digo la envidia mezquina, la lengua sin rostro que engaña y divide al burócrata sordo, mi pueblo dice no, no, no. Al quinta columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no, no, no. A los medios golpistas que enferman la
la gente sembrando en la mente psicótica muerte en mi pueblo. Dice no, no. Al imperio le digo no, al Plan Colombia le digo no, a la deuda, al ALCA, mi pueblo levanta su voz. Jura que no, no. Bien fuerte el pueblo. No pasarán, juramos que no pasarán. No volverán, juramos que no volverán. Más nunca. No pasarán, juramos que no pasarán. No volverán, juramos que no volverán. No pasarán, juramos que no pasarán. No volverán, juramos que no volverán. No pasarán, no volverán, no pasarán, no volverán. Revolucionario, con fuerza. No, no, no pasarán. Juramos que no pasarán. No, no, no volverán. Juramos que no volverán. No, no, no pasarán. Juramos que no pasarán. No, no, no volverán. Juramos que no volverán. No, no pasarán. No, no volverán. No, no pasarán. No, no volverán. No. Más nunca. No sé qué. Ahora pasamos a leer algunos de los tweets que han escrito al hashtag Iskra Venezuela. Dice Nacho: la derechona armada se echa a la calle para matar, con el apoyo de las potencias extranjeras. Eso sí es nazi, no los escraches. Julio, hablando de Capriles, dice: el recuento lo exigió los medios, pero no ha hecho el papeleo oficial. Nacho otra vez dice: los caprilistas quieren arrastrar a Venezuela al mismo abismo en el que se hunde el pueblo español, el paro y la pobreza. Carlos: Capriles es el Tony Cantó venezolano. Y por último, una dedicatoria de Diego: muy bien, María José, un saludo de un alumno de segundo bachillerato de Alcañiz de hace 3 años. Hoy recogemos el apartado Voces y Martillos, donde preguntamos a la gente de la calle su opinión sobre el tema de la semana. Al coincidir la semana pasada con la Manía de la República, el 14 de abril, celebrada en Zaragoza, que por cierto salió bastante bien, el de esta semana es por lo tanto República. Y la primera pregunta es: ¿por qué República? ¿Por qué elegimos esta forma de Estado? La cuestión de la República se trataría simplemente de construir un Estado democrático desde el principio hasta el final. No tiene sentido construir una democracia avanzada si en la principal magistratura del Estado resulta que se mantiene el criterio de sangre para mantener al jefe del Estado. Bueno, España debería ser una república principalmente pues porque deberíamos ser todos iguales, ninguna persona debe tener un privilegio por encima de los demás y menos pues encima con la que está cayendo en el caso de pues la Casa Real, todos los casos de corrupción, que resulta que tengan que tratar de forma distinta a la infanta por ser la hija del jefe de Estado y de otras personas que están juzgando. Y luego también por eso, porque realmente república significa igualdad de condiciones. No sé, siglo XXI, monarquía feudal. Porque la monarquía es una cosa ya de cuando la Edad Media y ya no tiene ningún fundamento y tienen una serie de privilegios que no se los merecen. Bueno, no se los merece nadie por nacimiento, eso para empezar. Pero luego una monarquía como esta, que nos han embaducado, diciendo que era tan barata, que eran tan ejemplares, cuando ni es barata ni ha sido ejemplar, no se merecen nada más
que se vayan, pero sin nada de dinero, que ya tienen en Suiza lo de su padre. Y la segunda pregunta es, ¿cómo tiene que ser la República? La República pues tendría que ser una república socialista de clase perteneciente a la clase trabajadora y federal, dada la situación y la realidad que vivimos aquí en España, pero sobre todo pues eso, debería ser una república en la cual el pueblo tenga el control, sea una democracia realmente participativa y no sea una democracia parlamentaria al uso, que es como estamos teniendo en esta monarquía. Con que se vaya el rey ya me conformo, pero claro, me gustaría una república, pues lo que decimos, que fuera social, que fuera pública, o sea, con cosas públicas, no que se va privatizando todo y esas cosas. Bueno, pues pienso que tiene que ser un Estado que recoja todas las demandas que está haciendo la sociedad actualmente, como son una profundización en todos los elementos democráticos de un Estado, una mayor participación de la ciudadanía y, bueno, básicamente, y resumen, se podría dar muchas vueltas a esta pregunta, pero creo que en definitiva y de manera directa esa sería mi respuesta. República Popular Socialista. Bueno, hoy, como todas las semanas, tenemos la sección de Hollywood contra el comunismo. Esta vez es de la película Hollywoodland y, bueno, vamos a escucharlo y luego comentamos. ¿No vas a contarme nunca cómo te hiciste eso? ¿Qué? Lo que tienes debajo del brazo. Fue una tontería. ¿Una pelea? Mi padre trabajaba en la puerta de la Warner. ¿Era guardia? Iba a trabajar con un uniforme de esos, con la raya del pantalón hecha como con regla. Y yo creía que era el jefe de la policía. ¿Él te hizo eso? Pasé un mes fuera del ejército. Era 1946, así que no había trabajo. Y en fin, mi padre me colocó. Hubo una huelga en el estudio y había que impedir que entraran los del sindicato. Y rodeamos la puerta, yo y 40 más. Con bates y porras y se nos fue de las manos. Un cabrón del sindicato se vino para mí con una cuchilla. Me paso 2 años en el norte de África y solo pillo ladillas. Y en 6 días en Burbank. Mira. Y mi padre pidió perdón. ¿A ti? Al estudio. Porque su hijo la había cagado. Menudo cobarde de mierda que era. Bueno, este corte, bueno, como ya he dicho, es de la película Hollywoodland y, bueno, más que anticomunista es antisindicalista, pero es curioso porque la película trata sobre un detective privado investigando la muerte de un actor y simplemente la dejan caer. Lo del sindicato no tiene nada que ver con nada y, bueno, es curioso simplemente. Ahora damos paso al apartado de la redacción, donde comentaremos pues los chascarrillos y las manipulaciones de las empresas de comunicación, como decía el compañero Mario, a manos de Berta. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Antes de entrar en materia, recordemos que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones de Venezuela con más del 50% de los votos y una participación del 80%. Aunque no sea lo mismo, porque es otro sistema,
Actualizamos que Rajoy gobierna en España con el 44,6% de los votos y con una participación del 72%. Aquel 20 de noviembre en el que el Partido Popular salió victorioso de las urnas, ¿algún medio de comunicación habló de una fracturación de España o nombró en sus titulares palabras como inestabilidad? Para nada. Hablan de ello ahora con el bipartidismo cayendo en picado y no prácticamente con una manifestación al día en nuestro país. Tampoco. Esto lleva a pensar que quizás, solo quizás, estas grandes empresas de comunicación están exagerando un poquito la realidad política de Venezuela. Si cuela, cuela, y si no, deben pensar, saltándose cualquier tipo de ética periodística durante el proceso. ¡Cuidado! El gobierno de España se mete con el digno pueblo de Venezuela, porque sabremos defendernos con dignidad. ¡Cuidado! ¡Respeten para que los respeten! ¡Respeten para que los respeten! ¿Qué es eso que se van a meter? ¿Y que va a salir un funcionario a declarar qué? Por favor, ocúpense, que tienen el 25% de desempleo, que le están quitando la vivienda a los trabajadores, que han liberado las tasas de interés en España, que están sometiendo a un paquete neoliberal que lleva al hambre y a la destrucción del pueblo español. Preocúpense de eso, no de Venezuela, que es un país libre y tiene una democracia. Cuidado con Venezuela, que somos los hijos de Bolívar, que derrotamos las tropas del rey hace tiempo. Cuidado. Esperamos que rectifiquen a tiempo, si no tomaremos medidas ejemplares en todos los órdenes, diplomáticas, económicas y políticas, para quien se meta contra Venezuela. Yo no voy a aceptar que se mancille la dignidad y la soberanía de Venezuela. Así lo ha dicho nuestro canciller. La táctica de sembrar dudas sobre la transparencia de las elecciones ha sido utilizada por Capriles durante toda la campaña electoral y, tras conocerse los resultados, se ha agarrado a ella como a un clavo ardiendo. En la jornada de ayer llamó a la protesta en la calle y exigió al Consejo Nacional Electoral que no se celebrara el acto de proclamación del nuevo presidente, del nuevo sin argumentos ni pruebas sólidas. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. Esta mañana, desde medios comunitarios venezolanos, llegaban crónicas de las protestas. 2 sedes del PSUV quemadas con gente dentro. Esto último denunciado por Maduro. También llegan cifras de hasta 4 militantes chavistas muertos y la toma de centros hospitalarios y medios comunitarios y públicos por parte de seguidores de Capriles. Tanto que les gusta la inmediatez a los medios, a las 10 de la mañana, hora española, todavía no había ni rastro de estas informaciones en sus páginas web, cuando medios latinoamericanos como Telesur ya habían publicado documentos audiovisuales muchas horas antes. Tras conocerse los resultados oficiales, la mayoría de titulares de prensa señalaban la pírrica victoria del chavismo. Todos los grandes medios de masas destacan, incluso antes de que los datos numéricos de los comicios, las palabras de Capriles, en las que no reconoce la victoria de Maduro y exige una auditoría de los votos para que se haga un recuento. Igualmente, le dan amplia difusión a la llamada de Capriles a protestar en la calle con caceroladas. Y a partir de ahí parece que se paró el tiempo en Venezuela para los grandes medios, porque esta mañana a las 10 no informaban ni de mínimos disturbios en las páginas web. Algunos aquí en España a eso lo llamarían crispación o intento de desestabilizar un país. ¿Les suena? Pues precisamente el Partido Popular, todos sabíamos de quién hablábamos, manifestó ayer sus dudas sobre el juego limpio de las elecciones, intentando contribuir a, como le gustaría decir a la caverna mediática aquí, calentar la calle en Venezuela. Los medios difundirán esto y la rabieta de Capriles ampliamente, no tanto como la opinión de los observadores españoles que viajaron a Venezuela, que no deja ninguna duda sobre la fiabilidad del recuento. Otra cosa es que entre los observadores estén personas altamente sospechosas de simpatizar con Maduro, como pueden ser el expresidente del Congreso, José Bono.
La campaña electoral de los medios de comunicación a favor de Capriles es idéntica a la nueva estrategia de la oposición venezolana, recordar a la opinión pública que Maduro no es Chávez. El propio Capriles ha adoptado la vestimenta, formas y el discurso del difunto comandante y parece que los medios le siguen el juego. Ejemplos como la portada del 15 de abril de La Vanguardia. Venezuela recuerda a Maduro que Chávez ya no está. O artículos de El País como Venezuela decide este domingo si existe el chavismo sin Chávez. O lo que Maduro nunca podrá imitar, en alusión a Chávez. O también Venezuela vota un futuro sin Chávez. La cobertura mediática de la que ha gozado la campaña electoral de Capriles en la prensa internacional, como por ejemplo en El País, es enorme. El candidato opositor ha tenido el honor de ocupar varias fotos de portada en este periódico y solo hay que meterse en la sección sobre las elecciones venezolanas de El País online para comprobar el gran número de artículos que hay dedicados al seguimiento de la campaña de Capriles, muy superior que el número dedicado a la campaña bolivariana. Artículos de opinión que llaman a combatir el populismo, hoy identificado con la verdadera izquierda por los dueños de la información. Y, como no podría ser de otro modo, un puñado de artículos que cargan contra el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y otro puñado que intentan levantar dudas, sin prueba alguna, contra el sistema electoral venezolano, avalado anteriormente y también tras estos últimos comicios como uno de los más fieles del mundo por distintos observadores internacionales. A pesar del intenso seguimiento de la campaña de la oposición por parte de los medios, ¿qué sabemos realmente de Capriles? Datos que tendrían que acompañar siempre a cada análisis que hablar sobre los opositores al chavismo no se suelen airear desde el oligopolio mediático. Sabemos de sobra que Maduro era conductor de autobús y sindicalista. Pero, ¿qué hacía Capriles antes de postularse como candidato a presidente de Venezuela? Pues, por ejemplo, participar activamente en el golpe de Estado contra Chávez en 2002. Fotos suyas intentando sabotear la embajada de Cuba por esos años lo demuestran. Y aparte de esto, nos encontramos con que el candidato de Unidad proviene de una de las familias más poderosas en Venezuela. Parece que el hecho de que Maduro se refiera a él como el candidato de la burguesía no es solamente cuestión de retórica. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Ahora vamos a hablar de las convocatorias que tenemos para esta semana. Para empezar tenemos, reseñar que Stop Desahucios se reúne todos los jueves en la FAF para concentrarse en frente de la CAI a las 6 de la tarde. Luego recordaros que tenemos sábados rojos en la sede del PC. Este sábado se proyectará la RAF, la facción del Ejército Rojo. Y por último recordaros que hasta el 23 de abril está la semana contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria. Y ahora Pablo os va... Fidel, vale. El 12 de abril fue el 52 aniversario del vuelo espacial de Yuri Gagarin. Por ello queremos dedicar el apartado de memoria histórica tanto a ese vuelo como la llamada carrera espacial y saber y hacernos la pregunta: ¿quién ganó realmente esa carrera espacial? ¿Los americanos o la URSS? ¿Pablo? Bueno, pues tradicionalmente, o como si te remites a los medios de comunicación o concretamente a Hollywood, cualquier persona diría que la carrera espacial la ganó Estados Unidos. Pero si nos fijamos en los datos y atendemos realmente a lo que fue la carrera espacial, vemos que eso no fue del todo así. ¿Qué fue la carrera espacial? Pues la carrera espacial fue una competencia tecnológica y cultural entre bloques, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que duró entre 1957 y 1975. Aparte del militar, es uno de los aspectos más importantes de la Guerra Fría. Antes de todo esto, tenemos que reflexionar las diferencias abismales respecto al punto de partida de ambos países y tomamos como referencia los años 30. Podemos ver en qué situación se encontraba Estados Unidos y en qué situación se encontraba la Unión Soviética, que acababa de salir pues, de una guerra civil durísima y de una revolución. Bien, pues ¿cuándo se inicia la carrera espacial? El inicio de la carrera espacial se puede ver en el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1, que se convierte en el primer satélite en órbita. Esto que estáis oyendo es la señal que emitía el Sputnik 1 desde el espacio, que podía ser captada por radioaficionados de todo el planeta.
esta es la primera señal de un ser humano, ¿no? De los seres humanos, de la inteligencia humana fuera del espacio. Bien, después de esto, la Unión Soviética lanzaba el Sputnik 2 en noviembre del 57 con la perra Laika a bordo, que desafortunadamente no regresó a la Tierra con vida. Estados Unidos tuvo que esperar 4 meses para poder lanzar con éxito el Explorer 1 en enero del 58, después de varios y vergonzosos intentos. Esto generó lo que sociológicamente se conoce en Estados Unidos como la crisis del Sputnik, que es un miedo generalizado entre la población estadounidense al comprobar la superioridad tecnológica de la Unión Soviética, ya que con esta tecnología se podían lanzar ojivas nucleares intercontinentales. Esto fue una de las principales motivaciones que llevaría al gobierno estadounidense a comenzar la carrera espacial y a competir contra la Unión Soviética. Bien, la Unión Soviética continuó con su programa espacial y en agosto del 60 lanzaba el Sputnik 5, que llevaba a bordo 2 perros y a cerca de 40 ratones y ratas, y además de plantas, que fueron recuperados con vida también. Luego, lanzaron hasta 10 Sputnik, que tampoco vamos a pasar a resumir porque sería interminable. El siguiente paso cualitativo, y es por lo que hemos hecho esta sección, se llevaría a cabo el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en ver la Tierra desde el espacio. Lo hacía a bordo del Vostok 1 en un vuelo que duró 108 minutos y en el que orbitó la planeta una sola vez. Gagarin desde este momento se convirtió en un héroe para la Unión Soviética, para los ciudadanos de la Unión Soviética y para muchas partes del mundo, porque de ser una familia humilde, de madre maestra y de padre carpintero, se convirtió en el primer ser humano en ver el planeta Tierra desde el espacio. Solo 23 días después, Estados Unidos conseguía que Alan Shepard fuera el primer estadounidense en una misión suborbital. Y fue John Glenn quien en la Friendship 7 se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, completando 3 órbitas el 20 de febrero de 1962. Esto es, 10 meses después. Luego, más adelante, el primer vuelo con 2 tripulantes también tuvo su origen en la Unión Soviética, entre el 11 y el 15 de agosto del 62. Fue también Valentina Tereskova, quien se convirtió en la primera mujer en el espacio, anotando así también otra victoria para la Unión Soviética. El primer vuelo con más de 2 tripulantes también fue de la Unión Soviética en octubre del 64, y el siguiente punto de inflexión ya fue en marzo del 65, cuando Alexei Leonov, a bordo del Voskhod 2, llevó a cabo el primer paseo espacial de 12 minutos y 9 segundos. Ya aquí llegamos al punto álgido de la carrera espacial y la primera gran derrota soviética, que fue la llegada a la Luna de Neil Armstrong el 20 de julio de 1969. Esto no fue otra cosa que una enorme campaña de marketing de Estados Unidos para lavarse la cara frente a las severas derrotas que había sufrido. La Unión Soviética fue ambivalente en cuanto a la llegada a la Luna, porque si bien no estaba dispuesta a dejarse vencer, tampoco estaba dispuesta a gastar tantísimo dinero y tantísimos esfuerzos en algo relativamente inútil como era la llegada a la Luna, cuando había otros proyectos mucho más interesantes. Posteriormente a la llegada a la Luna, la Unión Soviética sigue anotándose victorias, como son las primeras imágenes de la superficie de Venus en el 61, las primeras sondas planetarias en Marte y Venus, y las primeras naves sobre la superficie de Marte, que curiosamente hace pocos días se encontraron los restos, unos aficionados rusos encontraron los restos. Y como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues que pese a la abundante propaganda estadounidense, sobre todo a través de Hollywood, queda clara la superioridad soviética en el campo de la tecnología durante la carrera espacial, tanto por el número de misiones exitosas como por el logro de las principales conquistas espaciales en diversos ámbitos. Las mentiras anticomunistas que tratan de relacionar el socialismo con retraso tecnológico son eso mismo, mentiras. El socialismo ha demostrado ser superior en muchos aspectos al capitalismo, y el tecnológico es uno de ellos. Y no solo es superior técnica o tecnológicamente, sino que esa superioridad es usada en el beneficio de toda la humanidad y no solo en el beneficio de unos pocos. Para terminar, me gustaría citar a Lyndon B. Johnson, vicepresidente de John Kennedy, que expresó la motivación de los esfuerzos estadounidenses de la siguiente manera: a los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero, punto. El segundo en el espacio significa el segundo en todo. Recordamos que la utilización del género masculino en el programa Iskra Radio no implica en modo alguno una exclusión del género femenino en el lenguaje. Iskra y la Juventud Comunista de Aragón reafirma su compromiso inequívoco por la igualdad plena entre los sexos, aunque reconocemos las dificultades que existen para trasladar esta política al terreno del idioma castellano. Aprovechamos también para hacer un llamamiento a los grupos de música comprometidos zaragozanos para que nos envíen sus canciones y se las pondremos en la radio. Con todo lo comentado y debatido esta noche, esperamos haber acercado la realidad venezolana a vosotros y vosotras y que tengáis una idea más allá de las 4 pinceladas intencionadas, o mejor dicho, malintencionadas, que nos informan los medios de comunicación masivos, o empresas de comunicación, como decía el compañero Mario. Recordamos que el próximo martes, día 23 de abril,
haremos un especial sobre Cuestión Nacional. Sin más, nos despedimos, no sin antes dejaros con un tema de Amanda Basotti sobre Yuri Gagarin. Buenas noches y hasta la semana que viene. La casita, la leggita, Monsignore, allora i bambini, il presidente con la segretaria, in God they trust,